Bueno, pues muy buenas tardes ya. Vamos con la tercera mesa de este segundo día aquí en el Congreso Internacional 2022 de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral. El Congreso Repensar la Investigación Teatral en Iberoamérica, Creación Escénica, Revisiones Históricas y Debates Contemporáneos. Pues nada, en la mesa de hoy nos acompañan por el momento Mahatma Ordaz y Francisco Javier Nuño Márquez. Y bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra a Francisco Javier Nuño Márquez del Centro Morelense de las Artes con la ponencia Prácticas Artísticas, una deconstrucción a las técnicas y formaciones disciplinares de lo teatral. Adelante Javier, por favor. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Sí es un trabajo bastante extenso lo que quisiera compartirles. Voy a tratar de ceñirme y ser lo más breve posible. La ponencia es Prácticas Artísticas, una deconstrucción a las técnicas y formaciones disciplinares de lo teatral. Y voy a estar refiriéndome mucho a la experiencia que tuvimos en el Trayecto Habitar, que fue hecho con las estudiantes del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM en las materias de laboratorios de puesta en escena 1 y 2. Muchas de las referencias que voy a estar haciendo vienen de la filosofía y las pedagogías posthumanas de Rosy Braidotti y de las propuestas de artistas latinoamericanas como Marie Bardet y Silvio Lang. Bueno, justamente cuando empezamos la pandemia, pues lo teatral, como ustedes lo habrán experimentado, pues sufrió bastante en cuanto pues el cierre de teatros, la cuestión de las actividades y también pues las formas de subsistencia de nuestras compañeras. Entonces, dentro de todo esto, hubieron personas que decidieron no continuar una actividad teatral como tal, trasladarse a otros medios y demás. Algunos lo hicieron desde perspectivas muy genuinas, pero también me di cuenta, platicando con varias, que muchas de ellas lo hacían porque no sabían hacer otra cosa, y algo que me daba, sí, que me afectaba más era el darme cuenta que lo hacían porque pues no sabían del todo el qué estaban haciendo cuando hacían teatro, más allá de hacer obras de teatro, ¿no? Es decir, había una cuestión ahí con los fundamentos que se manifestaba como una carencia en este sentido, y pues bueno, eso nos afectó bastante en cuanto al gremio, pero también me di cuenta que varias de estas personas, curiosamente, venían de formaciones teatrales, pues justamente académicas, ¿no? Es decir, estudiaron en las universidades, en las escuelas, etcétera, y pues me di cuenta que lo que se enseñó ahí a través de la disciplina y los disciplinamientos fueron principalmente la réplica de estas formas, ¿no? Incluso casi pues a la manera militar, ¿no? Sin saber realmente el porqué de las cosas, por qué las formas llegaron a ser como son. Y justamente pues esto me llevó a hacerme la pregunta que compartíamos ahí en el Trayecto Habitar, que era la pregunta: ¿qué hacemos cuando decimos que hacemos teatro? O cuando decimos que sabemos hacer teatro, que no sea hacer obras de teatro. Es decir, ¿cuáles son esos saberes menores entendidos en términos también de leucinos, ¿no? Que poseemos a través de la práctica teatral, ¿no? Dentro de esas deconstrucciones que fuimos haciendo de los saberes de los distintos roles de lo teatral, ¿no? La actuación, la dirección, ¿no? La dramaturgia, la producción, pues empezamos a llegar a algunos saberes bastante interesantes, como lo eran pues justamente el saber estar, ¿no? El saber estar como persona, el saber de administración de los afectos, los saberes empáticos, ¿no? Los saberes de las organizaciones de tiempo,
organizaciones de espacio, incluso el saber del improvisar, ¿no? Entre otros también encontrábamos pues el saber de la producción de experiencias, ¿no? Y el de la producción de comunidades efímeras, ¿no? El tener en cuenta estos saberes y tener conciencia de estos también nos hacía poder trasladarlos a otras posibilidades operativas que no fuera el mero hecho justamente de devenir todo en un resultadismo de hacer obras de teatro. Esto pues me llevó a preguntarme justamente cómo operamos y cómo operan estos saberes, ¿no? Dentro de las pedagogías se habla mucho de las inteligencias múltiples y demás, pero estas siguen teniendo una jerarquización y un privilegio de alguno de estos componentes, ¿no? Yo soy de inteligencia visual, kinestésica, ¿no? Y demás. Y pues en sí me di cuenta o fuimos dándonos cuenta que muchos de estos saberes pues implican la totalidad de los sentidos, más de una inteligencia dentro de todo esto, ¿no? Pensábamos también en la idea de las inteligencias poéticas, narrativas, miméticas, de las que llega a hablar Mauricio Cartún, y pues también esta idea de las inteligencias diversas y divergentes, ¿no? Muchos de estos saberes atraviesan y transversalmente estas líneas. Y incluso hablábamos de la intuición como una forma de pensamiento y conocimiento, algo que también ya ratificaba de alguna manera Gilbert Simondon a principios del siglo XX, ¿no? Entonces también dentro de estas construcciones que fuimos haciendo en el trayecto Habitar, deconstruimos los roles teatrales en actividades, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que hace el rol de la dirección? ¿Cuáles son las actividades que hace el rol de la actuación? Por ejemplo, el de la dirección, conceptualización, el conceptualizar es una actividad de ello, ¿no? Y una vez que teníamos estos roles deconstruidos en las actividades, cada una de las integrantes decidió qué actividades quería realizar sin decir voy a hacer dirección, ¿no? Sino quiero conceptualizar, pero no quiero organizar cuerpos en el espacio, no quiero organizar el espacio, ¿no? Quiero hacer estas otras cosas. Entonces sí, pues prácticamente todas terminamos haciendo lo que queríamos, ¿no? Lo cual pues también hizo que esto funcionara de otra manera, de una manera más performativa, como decía también Isabel Narezo, y justamente también devino en toda una responsabilidad que cada una tomó de estas actividades en las que el compromiso fue lo principal también a través de ello, ¿no? Ellas desarrollaron un término que era el de roles dinámicos, en el cual pues justamente estaba esta oportunidad de comunicar cuando una ya no quería seguir realizando cierta actividad, compartirlo, y entonces otra de las compañeras podía tomar esa actividad o esa práctica también, ¿no? Y justamente podíamos estar en distintos campos en cualquier momento, ¿no? Y bueno, pues todo esto nos llevó a practicar lo que son, o bueno, hacia los términos de las prácticas artísticas, como las propone Silvia Blanc. Ella dice que los artistas no producimos obras, sino que inventamos prácticas sensibles, donde la obra pues es en sí solamente el archivo, ¿no? El soporte sobre el cual van a quedar registradas estas prácticas sensibles. Y ojo, no es el proceso, porque el proceso también es una forma de producción que nos lleva a un producto, a un resultado. Son esas prácticas pequeñas, cotidianas, que vamos haciendo a través de estos saberes menores, ¿no? Que son los que se van activando y que vamos haciendo. Mucho también Gilbert Simondon dice que la realidad se practica. Entonces, produjimos una serie de preguntas que decidimos practicar a través de estas prácticas artísticas. Las preguntas bases fueron justamente cómo construimos y devenimos cuerpos, cuerpes, cómo construimos y devenimos casa, hogar,
ciudad y mundo. Y cada una de las integrantes pues justamente fue produciendo prácticas artísticas, no para responder estas preguntas, sino justamente para habitarlas dentro de ellas. Y estas prácticas después fueron también compartidas en 7 sesiones donde elaboramos dispositivos poéticos para que las personas que asistieran, ¿no?, se integraran a ellos. Muchas de las prácticas artísticas pues justamente tienden al adelgazamiento de la línea divisoria entre el arte y la vida a través de lo cotidiano. Una de las prácticas que realizamos pues se llamaba Cartografías Sonoras, que la inició Isabel Narezo, y que consistía en justamente ir a distintas zonas de la ciudad a hacer ejercicios de escucha del entorno y de alguna manera, bajo la guía de Isabel, ir deviniendo sonoridad con el ambiente, que bueno, es prácticamente lo que han estado escuchando hasta el momento en el fondo, ¿no? Y bueno, en Trayecto Habitar fuimos 16 personas del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, tuvimos una asesora legal, realizamos 14 prácticas artísticas, 3 talleres, 7 dispositivos escénicos, más de 30 piezas de videoarte, más de 15 piezas sonoras, una morala colectiva, un fanzine de 66 páginas sobre el proceso, y las chicas obtuvieron una mención en el FITU 2022 por línea de investigación. Y bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes, que a través de este pensamiento de las prácticas artísticas y sensibles se pueden hacer otras pedagogías, otros procesos escénicos que no vengan desde el disciplinamiento, que regularmente resulta violento, y que también apelan estas prácticas a las pedagogías del goce. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Muy interesante esta deconstrucción de los saberes del teatro en actividades, de verdad, muy, muy, muy interesante. Bueno, sin más, doy paso ahora a Alejandro Flores Solís, de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma del Estado de México, y él nos presenta la ponencia Investigación desde la creación. ¿Andas por ahí, Alejandro, por favor? Sí, aquí ¿Puedes estoy. de tu cámara? ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Sí, 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 ahí estoy. Muy Muchas bien, gracias. Adelante, Alejandro, por favor. voy a compartir pantalla. Sí, adelante. A ver, ¿puedes compartir? Y ustedes me dicen si se ve. Ok, ahí se ve. Ahí se ve. Déjenme seleccionar esta. ¿Se ve bien? Sí, si Sí. quieres, adelante. Muy bien. Pues soy Alejandro Flores Solís, soy profesor, investigador de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma del Estado de México, y desde hace ya más de 25 años que formamos parte de la compañía Teatro de la Calle, Escénica Río Solar, 2 formas de que hemos venido trabajando. Hablo en plural porque somos un colectivo precisamente que se ha generado en la ciudad de Toluca y que ha tenido una diversidad de trabajos a lo largo de su trayectoria. La formación. La Compañía Teatro de la Calle es una agrupación que se crea en enero de 1994 y cuya finalidad era estar presente en la diversidad de espacios. Nos salimos de las salas teatrales con la finalidad de acercarnos a las plazas, a los mercados, a la diversidad de espacios donde la gente habita, donde la gente está, y desde ahí empezamos a trabajar en espacios convencionalmente no teatrales, vamos a decirle así, pero que nos permitieron en un primer inicio generar todo un trabajo importante de gestión, promoción y sobre todo de producción teatral. Desde sus inicios tuvimos la cuestión de incluir a la danza, la música, los zancos, diversidad de formas con muñecos,
títeres, etcétera, ¿no? Pero donde lo que buscábamos era integrar al eje creador. En la trayectoria, bueno, 28 años de trabajo, más de 35 montajes, y hemos estado trabajando de manera constante. ¿Qué es lo que se ha provocado durante durante todos estos años? Que ha sido una gran diversidad de formas. Uno, la exploración de géneros teatrales y dramaturgias, por supuesto. Algo que ha estado presente por la diversidad de formación de quienes han formado parte de estos trabajos es la investigación de las artes escénicas, una atención diversificada de públicos por sectores, edades, la gestión y producción de trabajos escénicos. Por supuesto, también hemos incursionado en la enseñanza y la pedagogía de las artes escénicas, la promoción, la difusión y los intercambios artísticos. Pero todo este tiempo, todos estos años, en diversos momentos de gestación de las diversas producciones, ha estado presente preguntas. ¿Cómo son los procesos de creación? ¿Desde dónde y cómo es la práctica escénica? ¿Cómo se definen las acciones escénicas con las diferentes poéticas que podemos encontrar en el del hecho teatral como tal? ¿Cómo es la complejidad de interpretaciones? Es decir, todo este conjunto de preguntas nos han permitido ir avanzando, ir conformando diversas formas de ir dando cuenta de los procesos bajo los cuales hemos trabajado. Por supuesto, parte de estas preguntas es las que lleva a cabo también la autora Pagini. Recuperamos algunas de ellas en los últimos años porque son importantes. Y algo que ha marcado el trabajo propiamente de la compañía, de este colectivo teatral, son las miradas, es decir, la mirada desde la creación, la mirada desde distintas dramaturgias y algo bien importante, el trabajo interdisciplinario. ¿Desde dónde hemos trabajado esta interdisciplinariedad? Por supuesto, desde el teatro, con las diversas poéticas, desde la antropología. Ahí hemos recuperado sobre todo la cuestión etnográfica y desde la sociología las distintas perspectivas teórico-metodológicas desde las cuales se puede trabajar. ¿Cuáles son los ejes interdisciplinarios? Por supuesto, desde las artes escénicas hemos recuperado en estos últimos tiempos lo que Pablo Parga ha denominado la investigación teatral, la antropología, desde la antropología, la etnografía teatral, nos hemos apoyado no solo en Pagini, sino en distintos antropólogos que han estado trabajando o teatristas o investigadores que han trabajado desde lo antropológico y desde lo sociológico en esta última fase, digamos, un poquito antes de la pandemia, porque la pandemia es como un paréntesis que a todos los creadores nos generó una forma distinta de trabajar. Veníamos trabajando ya las prácticas dialógicas. Es una propuesta muy interesante que Andreas Koecher genera, y la complejidad desde Edgar Morán, cómo recuperar este eje de la complejidad. Para esto, pues nos hemos abocado también a dar cuenta de qué es la creación escénica desde un sentido poético que refiere a la forma de hacer y producir. La creación también tiene que ver con este intercambio reversible, es un ir y venir de manera constante, por supuesto. También la generación y el estudio de las emociones. Hemos constituido y nos hemos apropiado también de una producción muy importante que se ha generado en los últimos 20, 25 años también sobre la sociología y antropología de las emociones, que también es importante porque a final de cuentas las emociones son importantes para los creadores, pero también para el receptor, en este caso para el público. Todo esto lo vemos como un gran expertise de experiencias que constituyen conocimientos, aprendizajes y formas materiales y simbólicas a partir de las cuales nos vamos moviendo. Esto nos ha generado una interacción entre presentación y representación por esta diversidad de espacios donde hemos logrado estar presentes. Por supuesto, la performatividad
que genera hablar o estar incluidos en espacios o en multiespacios, genera formas muy diversas de la representación. El sentido del yo y el otro y esta conformación de lo nosótrico también ha generado un gran aprendizaje porque a final de cuentas estamos hablando de colectivos, de una creatividad colectiva a partir de la cual estamos trabajando. Y, por supuesto, la liminalidad a través del cruce de fronteras que nosotros tenemos entre esta diversidad de disciplinas y expresiones. En esta última etapa que estamos trabajando, estamos incluyendo ya de manera más precisa el trabajo de Pagini a través de el análisis del teatro dentro del teatro y combinado con esta propuesta que hace Pablo Parga con todo el conjunto de la Compañía Nacional de Teatro Universitario que está trabajando muy interesante en este último periodo. Estamos tratando de hacer una combinación ahí. ¿Por qué? Porque encontramos conectores muy importantes. No solo las tres instancias iniciales que propone Pagini, que es la dimensión procesual, la dimensión estructural y la dimensión microanalítica, sino también como proyecto en donde vamos a generar conocimientos y saberes, fundamentación de la obra artística y la explicitación de la obra artística. ¿Cuáles son las coincidencias que estamos trabajando y encontrando? Bueno, es primero dar cuenta de los procesos creativos. Este es el punto más crítico que tenemos porque a final de cuentas, a partir de las técnicas, las metodologías que nos podemos combinar de toda esta diversidad de formas, pues hay que apropiarnos de todo un conocimiento que se nos da, que se nos va acumulando. Esto genera una construcción de universos de experiencias que se van diversificando cada vez más. Tenemos miradas y enfoques diversos sobre los procesos. Y también, ¿qué otras coincidencias encontramos? Hay una construcción de saberes que, bueno, está de más decir que todos y cada uno de estos saberes generan conocimiento. Y estamos incluyendo también estos diálogos permanentes a través del yo y el otro, esta propuesta que mencionaba de Andreas Koecher, y el sentido nosótrico. Es una construcción para hacer oír los imaginarios que van construyendo los creadores a través de cada proyecto, de cada proceso, la introspección interpretativa múltiple y compleja, y también estamos incluyendo, vamos a ver hasta dónde resiste y cómo se puede dar la aplicación de la teoría de la complejidad que está proponiendo Edgar Morin, precisamente. Entonces, todo esto son construcciones de imágenes, de representaciones o presentaciones y que constituyen una multiplicidad de sentidos y significados. ¿A dónde nos lleva todo esto? Bueno, que tenemos acciones, ficciones, procesos creativos, estructuración de tiempos y espacios múltiples, y que estamos moviéndonos entre la dramaturgia actoral, la literaria, la de dirección, entre otras, porque entramos también en los procesos de escenográficos y de iluminación, etcétera, ¿no? Pero estas son como las tres dramaturgias que han estado moviendo de manera constante la proyección y los trabajos de la Compañía Teatro de la Calle. ¿A qué nos lleva todo esto? Precisamente a la práctica dialógica desde la complejidad, y que es la propuesta que nosotros trataremos de llevar a cabo o estamos llevando a cabo en los últimos trabajos, y que esto nos permitirá estructurar un pensamiento, un hacer y una reflexión constante sobre los trabajos escénicos que podemos estar realizando en toda esta diversidad de formas que se han ido presentando. Aquí nada más muestro unas imágenes precisamente de parte de los trabajos, que son múltiples. La primera, que está en la parte superior, fueron de los primeros trabajos con pasos y entremeses, cuando iniciamos precisamente en las plazas públicas y todo eso, y después nos hemos ido moviendo
en la conformación de distintas formas, donde también buscamos los aprendizajes y la aplicación de esta interdisciplinariedad que sí nos genera una complejidad, pero que nos ha permitido reestructurar aprendizajes y conocimientos sobre las artes escénicas, y que los hemos expandido también a otras formas de investigativas, que ya es otro conjunto que trabajamos, que he presentado en otros momentos aquí en la MIT, el trabajo sobre las danzas, sobre los simulacros también, que nos ha permitido trabajar esta interdisciplinariedad que estamos proponiendo. Pues esto es lo que queríamos presentar el día de hoy en este congreso. Muchísimas gracias y pues estamos atentos a las preguntas y comentarios que puedan realizarse. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. Y pues nada, sin más preámbulos, me gustaría darle seguiremos con esta mesa de investigación para la creación escénica 1 y me gustaría darle la palabra entonces a Mahatma Ordaz, que nos acompaña del Cirque du Soleil, México, y aquí es miembro de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral, con su ponencia titulada La mirada truquista de Georges Méliès en el proyecto multidisciplinario El viaje a la luna o viaje a la X, de la luna a la Tierra. Sin nada más que agregar, pues le doy la palabra a Mahatma. Gracias, Luis, por la presentación. Bueno, voy a iniciar y Diana, ¿me ayudas a compartir pantalla? Sí, ya está compartido. Ok, gracias. Bueno, el viaje a la luna o el viaje a la X, de la luna a la Tierra, estrenada en el 2002 en el Teatro de las Artes de la Ciudad de México, se inspira en la obra literaria De la luna a la Tierra de Julio Verne de 1865 y el largometraje El viaje a la luna de Georges Méliès de 1902. La coreografía está pensada desde el concepto de la danza bizarra de Raúl Parrau, donde lo bizarro es el terror inusitado, que late debajo de cualquier cotidianidad. Toma influencia del teatro, de la plástica del cómic y de los efectos especiales para explorar lo desconocido de la cotidianidad y el cuerpo. La pieza coreográfica incluye la letra X, que alude a la agrupación UX o No Danza, fundada por el mismo coreógrafo, y representa la red de significaciones implicadas en dicha letra. Una connotación de incógnita, matemática y genética, hasta una prohibición, rechazo, peligro e incluso la muerte. A partir de la propuesta de Parrau, el diseño de la escenografía a cargo de Alejandro Luna ahondó en las posibilidades ilusorias de las imágenes estereoscópicas, la magia del truquismo y los efectos especiales que hace más de un siglo materializaron el sueño del hombre de viajar a la luna con el stop motion y el fotomontaje. Se trata de efectos sencillos, pero potencialmente importantes para el cine y las artes vivas del siglo XX. La coreografía toma elementos del ballet contemporáneo y la danza bizarra para crear escenas cargadas de ilusionismo y truquismo a la manera de Méliès, quien concibió el cine como un artefacto mágico capaz de conjugar diferentes disciplinas artísticas. Las ilusiones ópticas, la sustitución de imágenes, la fotografía animada y el fotomontaje del filme fueron reemplazadas por las imágenes estereoscópicas, efectos especiales y lumínicos con la intención de acercar a las y los espectadores a una experiencia inmersiva. En esta apuesta dancística y teatral, el acierto del trabajo multimedia radica en que aportó una nueva forma de contar visualmente y corporalmente una historia. Hace 20 años, las técnicas informáticas que permitían crear imágenes y espacios simulados mediante dispositivos visuales no eran de interés para gran parte de los creadores escénicos, porque se consideraban lenguajes hechos para las artes visuales, el cine, los videojuegos y sobre todo para la ciencia. De hecho, la experiencia profesional de Raúl Luna, responsable del trabajo multimedia, se basaba en producciones de animación para televisión y cine.
Fue Alejandro Luna que desde su experiencia teatral y cinematográfica creó la narrativa y el guión visual del proyecto. En el caso de la coreografía, el trabajo multimedia influyó principalmente en la manera en cómo los bailarines habitaban el espacio y se relacionaban con esa otra materialidad que se generaba desde el fondo del escenario, con 2 proyectores con tecnología DLP y un ciclorama como pantalla de proyección en formato a la italiana. En cuanto a la recepción, el espectadora no solo se concentraba en los cuerpos en movimiento, en la música, los sonidos, los objetos, la iluminación, el vestuario, sino también en el ilusionismo producido por el movimiento de las imágenes. Para el diseño multimedia se tomaron escenas originales del filme, como la reunión de los astrónomos. Ahí, si me ayudas, Diana, a poner esas imágenes. Sigue la primera imagen que están viendo ustedes en pantalla, es el programa de mano que se hizo para el Centro Nacional de las Artes, el Teatro de las Artes. La construcción del cohete, las chimeneas de la azotea del laboratorio, la plataforma del despegue, el impacto del cohete en la luna, la llegada de los astrónomos, el sueño con las estrellas, el sueño de Febo Saturno, el viaje a la tierra de los selenitas del palacio, la caída del cohete hacia la tierra, escenas submarinas, el barco de vapor, la llegada y recibimiento de los astrónomos a la tierra. Todas estas imágenes que son, digamos, son retomadas del largometraje. Luna hace todo un trabajo estereoscópico. Algunas las mantiene en su forma original, otras son una relectura y otras se hacen con la estereoscopía, que voy a explicar más adelante qué es. A lo largo de 60 minutos se proyectaron 29 tomas representativas del largometraje. 23 de estas eran una combinación de imágenes planas y estereoscópicas influenciadas por la plástica de Méliès. Para su realización se implementó la técnica de anaglifo, que consiste que una única imagen contiene 2 imágenes mezcladas, correspondientes a los puntos de vista de cada ojo, pero impresas en distinto color, como los colores rojo y azul o rojo y verde. Para esta producción se utilizó la primera combinación de colores. Este efecto solo se puede apreciar con gafas o visor 3D. Sus cristales ómicas deben ser de los mismos colores que las imágenes realizadas. Para este caso fue el rojo y el azul. El efecto de las gafas es ocultar una de las imágenes mezcladas a uno de los ojos. Es decir, el cristal rojo del lente oculta a su ojo la parte roja de la imagen y el lente azul hace lo mismo con su respectivo ojo e imagen. El resultado es que cada ojo ve una imagen distinta. El hecho de que las imágenes estereoscópicas estén ligeramente desplazadas es para que cada ojo las visualice de forma independiente y el cerebro las procese uniéndolas para obtener una imagen tridimensional, semejante a una imagen real. Esto lo podemos apreciar más adelante de la presentación. Es en la figura 7, donde vemos la imagen de la Golconda de René Magritte y el trabajo que se hizo de estereoscopía en una fotografía que es de muy baja resolución, porque bueno, tenemos como antecedentes, esto sucedió 20 años atrás. Entonces, pero podemos ver cómo esa imagen estaba trabajada en 3D y era proyectada en el fondo del escenario mientras sucedía todo el proceso coreográfico. Bueno, al final, la proyección albergó imágenes estáticas tridimensionales mediante la estereografía e imágenes en movimiento con una experiencia inmersiva. La experiencia inmersiva era similar a la del cine en 3D con proyecciones estereoscópicas en color acompañadas de la orquesta. Cabe señalar que todo este proceso multidisciplinario fue acompañado con música en vivo, que era hecha por la orquesta. Tomando en cuenta que el concepto de lo virtual aún no era nombrado en el teatro mexicano, tal como lo conocemos actualmente o como se ha
expuesto, el truco o efecto de acercar al espectador a la realidad virtual a través de las imágenes estereoscópicas fue notablemente innovador para la escena de principios del siglo XXI. Una vez que el espectador accedía a colocarse las gafas 3D, la experiencia sensorial se tornaba inmersiva y por unos segundos su cuerpo se olvidaba de la frontalidad de su asiento para introducirse en un escenario 3D artificial. Lo interesante de esta experiencia es la relación que el espectador estableció con su cuerpo y el espacio escénico. Por un lado, la distribución a la italiana del espacio escenográfico y sus elementos teatrales, objetos, reafirmaba la convención teatral de la caja negra en conjunto con los cuerpos de los bailarines. Por el otro, la experiencia del cine y de la realidad virtual adaptadas a la puesta en escena cuestionaban el lugar de los cuerpos o los no cuerpos en este tipo de experiencia mixta, que partía de la presencialidad y del convivio y culminaba con la inmersión en un escenario 3D artificial. De esta manera, la vivencia del espectador se acercaba a la experiencia del cine de efectos especiales. Aquí, bueno, estamos viendo igual, son fotografías de muy baja resolución, pero un poco lo que era este espacio, ¿no? Donde justamente esta experiencia mixta se hace visible en la tercera fotografía que estamos viendo en la parte baja, donde son elementos planos que se están proyectando, que se podían ver a través de estas gafas 3D, digamos, ya como una imagen tridimensional. Para concluir con esta breve reflexión, nos interesa, por un lado, rescatar un proyecto escénico innovador y precursor de los medios audiovisuales en las artes escénicas mexicanas del siglo XX, y por el otro, recuperar el homenaje que Alejandro Luna realizó al largometraje El viaje a la luna, y el legado técnico y artístico del cineasta Georges Méliès. En un afán de no olvidar a ambos creadores y sus aportaciones al teatro y al cine del siglo XX, se buscó comprender un proyecto multidisciplinario desde la influencia del realizador francés, pero también desde la complejidad del lenguaje cinematográfico, la performatividad de los discursos visuales, la teatralidad, la iluminación y el espacio escénico. La experiencia del teatro del siglo XX no solo implicó la vivencia de lo efímero, de la crueldad, sino también la búsqueda de otros medios de expresión, de tecnologías audiovisuales y de experiencias multisensoriales que motivaron al público a ir a otros teatros. El viaje a la luna sucedió 20 años atrás. Los detalles y la experiencia quedaron únicamente en la mente de las y los asistentes. Sin embargo, el registro fotográfico y el storyboard permiten esbozar la riqueza creativa de una producción vanguardista que rompió con las fronteras artísticas y apostó por la hibridación de los medios en escena. En este sentido, Luna hizo dos grandes contribuciones a la escena del siglo XXI. Primero, transformó el espacio escénico en un lugar para nuevas relaciones e intersecciones artísticas y tecnológicas. Y segundo, construyó una idea de escena, cuerpo, espectador, totalmente diferentes a la habitual en la puesta en escena del siglo XX. Gracias. Muchas gracias, Mahatma. Muchas gracias a Javier Márquez. Muchas gracias a Alejandro. Y entonces, pues nada, nos quedan 10 minutillos para poder establecer un diálogo a partir de las preguntas que las y los asistentes aquí en Zoom y las personas que nos acompañan desde redes sociales hacen. Y en lo que llegan las preguntas o alguien se anima a abrir el diálogo, a mí me gustaría, por ejemplo, preguntar a Javier si ¿qué tanto crees que determinan esta deconstrucción que hicieron ustedes en esta propuesta que tú nos presentaste, de hacer teatro en los saberes del teatro y de ahí a los roles del teatro, ¿no? Transformados en actividades? ¿Qué tanto entonces determina las preguntas
a la hora de las licenciaturas o de los programas educativos, ¿qué se enseña? ¿Qué se está enseñando entonces? ¿Se está enseñando a hacer el teatro como hacer obras de teatro o el teatro como los saberes implicados en el teatro mismo? ¿Dónde estamos parados entonces? Ay, qué difícil. Bueno, pues o sea, en las experiencias que yo tengo en las distintas instituciones en que he podido colaborar, mayormente encuentro justo lo que dice Rosy Braidotti de la neoliberalización de la educación superior, ¿no? Es decir, se piensa en el exterior, en las formas de producción en exterior, y eso es lo que se enseña al interior, ¿no? Es decir, pues sí, o sea, como si fuera esto oferta-demanda también, ¿no? O sea, ¿qué demanda hay en el exterior? ¿Qué oferta damos o vamos a dar, ¿no? También bajo lo que dice Pierre Bourdieu de la moratoria moral ahí que se le da a quien estudia en la universidad, que no se le está pidiendo que produzca lo que tendría que producir a esas edades, bajo el entendido de que cuando salga va a producir mejor y más rápido en los mismos sistemas y va a venir justamente bajo estas ideas de la innovación, ¿no? Entonces mucho se replica justamente las formas, ¿no? Que ya están establecidas, ¿no? Las políticas, etcétera, y hay muy pocos espacios y nichos justamente para hacer estas preguntas de, bueno, y realmente después de todo esto, ¿qué es lo que sé hacer? Y que incluso muchos de estos saberes pueden ser aplicables en otros ámbitos, ¿no? En otra, o sea, la producción de comunidades efímeras, ¿no? Puede estar aplicado desde justamente hacer unas reuniones, ¿no? Hasta producir marchas políticas, ¿no? O por demandas políticas y hacer todo otro tipo incluso de manifestaciones sociopolíticas en los distintos entornos. Entonces yo creo que se sigue enseñando mucho bajo esta idea de la disciplina y el disciplinamiento que resultan bajo la idea de rigor en muchas violencias, ¿no? Al respecto, ¿no? De tienes que hacer esto porque tienes que llegar a esto y las disciplinas son muy capacitistas. Si no tienes las capacidades para ello, no puedes ser parte de esto. En lugar de justamente ir, mucho también trabajo la idea del conocimiento situado de Donna Haraway, ¿no? Y del maestro ignorante de Rancière, ¿no? Todas tenemos saberes, a lo mejor algunas tienen saberes en otros ámbitos, pero nadie sabe aquí más que nadie, ¿no? Muchas gracias, Javier. Hay unas preguntas dirigidas para ti, pero en el afán de dar fluidez, regreso después contigo para hacerte otras preguntas. Me gustaría ir directamente con Alejandro. Una pregunta de Alejandro Oiva para el maestro Alejandro Flores. ¿Cómo se vincula la compañía con el teatro universitario y la formación teatral en el Estado de México? Ay, creo que se acaba de ir el maestro Alejandro. Bueno, regresamos ahorita con él. Mahatma, es una pregunta de Zaida Godoy Navarro. La doctora dice, Mahatma, qué experiencia tan interesante. ¿Cómo repensarías esta investigación desde tu mirada fronteriza? Ok, gracias por la pregunta, Zaida. Bueno, creo que justamente parte del montaje, lo que presenté es una muy pequeña parte de la investigación, porque fue un trabajo para titulación de la especialidad, pero justamente creo que Luna en algún momento cuestiona el lugar del cuerpo, tanto de los espectadores, como de los actuantes, las bailarinas y los bailarines que están en escena, ¿no? Al presentar esa doble realidad, y es ahí donde abre esa pregunta, ¿qué lugar ocupa el cuerpo en escena, físicamente y virtualmente, ¿no? Entonces es como muy interesante, y justamente la imagen que había puesto la pintura de la Golconda de Magritte puede dejarnos ver ese cuestionamiento y esa doble realidad que nos están presentando en escena, que puede ser muy sutil,
creo yo que para a 20 años atrás pudo pasar desapercibida porque realmente no hay mucha información de este trabajo. Sin embargo, Luna, pues como todos sus trabajos los tiene muy bien documentados, ¿no? En todo lo que tiene ahí albergado, pero bueno, espero haber contestado la pregunta. Muchas gracias, Mahatma. Sí, es muy chistoso que 100 años después Luna se haga la pregunta sobre el cuerpo del actor en escena después de Gordon Craig, ¿no? Está padre de tomarlo. Maestro Alejandro, ahora sí, antes de que se vuelva a caer, una pregunta de Alejandro Oiva. Dice, una pregunta para el colega Alejandro Flores, ¿cómo se vincula la compañía con el teatro universitario y la formación teatral en el Estado de México? Bien, por supuesto, formamos parte de la compañía universitaria de teatro también. La universidad es muy grande ya, son casi cerca de 90,000 alumnos que tiene la universidad actualmente, 18 campus en distintos municipios del Estado de México, que además el Estado de México tiene una característica, territorialmente es pequeño, pero en poblaciones de los estados más poblados propiamente de la República Mexicana. Actualmente hablamos casi de 17 millones que tiene de población el Estado de México. Entonces, en este movimiento, por supuesto que se ha tratado de continuar estos 3 años, entre los 2 de pandemia y una serie de circunstancias que hemos atravesado también como agrupación, no nos han permitido estos últimos años trabajar de manera intensa en todo el Estado de México. Sin embargo, hay un interés de recuperar esa inercia que veníamos trabajando durante muchos años y pues son 123 municipios que conforman el Estado, entonces es una población muy grande, pero sí lo venimos haciendo. Y en cuestión de la formación, pues la mayor parte de los integrantes, sobre todo quienes formamos la compañía de manera inicial, la doctora Blanca Lilia Hernández, el maestro Juan Carlos Embriz y su servidor, entre otros creadores que creamos, pues nos hemos dedicado también a la docencia y en este sentido, docencia e investigación, pues estamos trabajando en la misma universidad, muy cerca de la licenciatura en artes teatrales y otras licenciaturas como es estudios cinematográficos, música, danza, y eso nos ha permitido crecer. Además de la experiencia que tanto la doctora Blanca Lilia como su servidor tuvimos al trabajar en escuelas normales, bueno, también el maestro Juan Carlos, pues la cuestión pedagógica de la inclusión y la diversidad de pedagogías para las artes escénicas también ha sido muy interesante y que nos ha permitido diversificar la forma de trabajar precisamente. Muchas gracias, maestro Alejandro. Voy a hacer las preguntas, Javier, son varias para ti, ojalá podamos englobarlas y responder como muy cortito, nos quedan 3 minutitos de tiempo, ¿no? Dice Zaida Godoy Navarro, Javier Márquez, qué proyecto tan interesante. ¿Podrías contarnos un poco más de desde el punto de vista del género, tanto en términos teóricos como de las prácticas que llevaron a cabo? Seguramente por Silvio Lang, ¿no? Muy bonito. También de Zaida Godoy. También, Javier, al principio me costaba escuchar tu ponencia por el sonido del video, pero ya luego entendí que te interesaba que lo escucháramos y no solo verlo, por si quieres comentar sobre esto. A esto me gustaría sumarle, de Tania Castillo Ponce. Tengo una pregunta para Javier. ¿Cómo es posible ser ecléctico académicamente sin caer en la discriminación intelectual? Me refiero a que en cierta parte se caen los segmentos, es decir, el hecho de evitarlos y hacer una diferencia. Cito, nadie sabe más que otro o que nadie. Cierro comillas. Debe ser complicado hacer un código de convivencia, de ética o de acuerdos como grupo. Y una última de Isaeli Guevara. Para Javier, me parece interesante lo que mencionas. Me gustaría saber a qué retos se enfrentaron como grupo. ¿Surgieron obstáculos en este proceso? Me parece bellísima la propuesta de la práctica artística de esta manera. Muchas gracias por todas sus preguntas. Creo que todas son bastante complejas y requerirían muchísimo tiempo. Trataré de ser breve. En cuanto al aspecto del rol de género, fue importantísimo porque justamente a partir de comprender también los roles de género, fue que pudimos hacer las deconstrucciones de los roles dentro del teatro, ¿no? Como actividades.
y demás. También hubo una práctica artística realizada justo el 8M, que consistió en que decidimos no asistir ese día ninguna del grupo a la sesión que teníamos, y cada una hizo una bitácora. Las bitácoras que hacíamos eran o sea, dependiendo cómo cada una se sintiera a gusto, escribiendo, haciendo un video, collage, fotos, ¿no? Audios, etcétera. Y cada una hizo una bitácora, y después compartimos todas estas reflexiones, justamente, y esta práctica artística del 8M se replicó dentro de los distintos dispositivos escénicos, ¿no? Mucho Rosy Braidotti, Marie Bardet, Silvio Lang, pues justo toman teorías queer, toman también muchos de colonialismos, ¿no? Etcétera. Digo, esto en general. Y al respecto de lo del audio, pues también es un tanto el ir desjerarquizando la cuestión de los saberes, o un intento de esto de las simultaneidades, ¿no? De que la palabra pueda volverse voz, ¿no? Al respecto. En cuanto a lo ecléctico, justamente es difícil, pero justamente como equipo realizamos un cuadro axiológico, donde en varias sesiones nos reunimos a ver cuáles eran justo los valores que íbamos a tomar como seguimiento y base, y ese cuadro axiológico fue constante. También había la oportunidad de moverlo, pero lo hicimos en conjunto, ¿no? Y justamente bajo esta cuestión de producir acuerdos y concuerdos, ¿no? Al respecto. Y bueno, al respecto de los retos, pues no sé si hubieron como tal. Creo que los mayores retos fueron al momento de plantear las formas de las sesiones a la coordinación, ¿no? Que entre nosotras como tal. Creo que justamente a través de esto de los acuerdos y concuerdos que fuimos realizando, no hubieron como muchas fricciones. Sí las hubieron, pero tampoco se atendieron más bien al momento en que iban surgiendo, y el por qué iban surgiendo, pero no creo que hubiéramos tenido en general. Justo fue hacia ya la propuesta, hacia la coordinación, ¿no? A esta apertura, a estos dispositivos, porque ni siquiera la gente que asistió se mantuvo como reacia, al contrario, participaron bastante activas. Y demás. Entonces la verdad fue bastante gozoso, por eso hago como mucho énfasis en eso, ¿no? Que fue bastante gozoso el proceso, y hubo un gran rigor sin necesidad de violencia, ¿no? Porque cada una se comprometió a hacer lo que quería hacer. Ok, bueno, muchísimas gracias, les agradezco a todas, todos, muchas gracias Mahatma, muchas gracias Javier, muchas gracias maestro Alejandro. Quedan bastantes preguntas, son temas bastante complejos y que dan idea de desarrollar, pero bueno, por el momento nos come un poco el tiempo. Y pues nada, les agradecemos sus trabajos muy interesantes. A la gente que nos está viendo en redes sociales, les invitamos a hacer un pequeño paréntesis y regresar a la 1 de la tarde para la siguiente mesa. Y a las personas que nos acompañan aquí en Zoom, pues igualmente vamos a hacer una pequeña pausa, una transición hacia la siguiente mesa. Gracias y muy buenas tardes a todos, todas, todes.